única acusación, la única parte proponente. Se tienen por renunciar los testigos 319, 337, 330, 317, 16, 350, 344, 342, 341 y 340. 313. Si se le ha dado fotocopia. O sea que esos testigos, al ser la última parte proponente, para que conste en acta, quedan renunciados. Señoría, con su venia, esta parte también va a renunciar al testigo 313, que solo lo proponía esta parte y que también lo iba a traer, y renuncia en este acto, de lo que queremos dejar constancia. 313. Gracias. Se tiene por renunciado también al testigo 313. Seguimos con el orden previsto de prueba testifical. Como hay particulares fuera de la sala, principiaremos la declaración por el 244. Don Ricardo Gutiérrez Sepúlveda, que pase, por favor. Siéntese, por favor. Comparece usted en calidad de testigo. ¿Jura o promete decir la verdad? Lo juro. Sabe que si faltara la obligación que acaba de contraer puede incurrir en un delito de falso testimonio castigado con pena de prisión, multa y accesoria de inhabilitación. ¿Hay alguna circunstancia, relación o condición, alguna cosa que crea usted que pueda impedirle o dificultarle decir la verdad? No, para nada. Conteste en primer lugar a la Asociación 11 de Marzo Afectados del Terrorismo. Señoría, esta representación seguirá las preguntas que va a hacer la acusación número 4. Bien. La acusación constituida por doña Pilar Majón Gutiérrez y otros. Sí, con la venia de su señoría. ¿Conoce usted a Antonio Toro? Sí. ¿De qué lo conoce? Lo conocí en la empresa donde yo trabajaba. ¿Antonio Toro le presentó a Rafa Zugier? Sí. ¿Dónde? En una discoteca. ¿En Madrid? Sí. ¿Y con qué motivo se conocieron? Porque yo estaba pasando fin de semana y estaba con Antonio y como él era amigo de él, pues nos presentó allí sin más. ¿Y sabe usted qué relación tenían Antonio Toro y Rafa Zugier? Para nada. Sí, ¿a qué había venido Antonio Toro? ¿A Madrid? Eso no lo sé. Pero usted viajó con él. Yo sí viajé, yo sé a lo que yo venía. Él vino conmigo a pasar el fin de semana y yo vine a ver a unos compañeros del gimnasio y nada más. ¿Viajaron en un vehículo de su propiedad o de Antonio Toro? No, de mi propiedad. Bueno, de propiedad de mi padre. ¿Y durante el viaje Antonio Toro no le comentó el motivo de su viaje? No. ¿Qué hicieron la noche en que coincidieron Antonio Toro, usted y Rafa Zugier? Aquella noche, si no mal recuerdo, salimos a tomar algo por ahí. Acabamos en una discoteca llamada El Capital. Después fuimos a otra discoteca y de ahí nos fuimos para un hotel a dormir. ¿Y se recuerda usted la fecha? No, exactamente la fecha no fue en fin de semana, me parece. Pero era 10 de marzo. Puede ser, no sé, no puedo. Era la víspera de los atentados en Madrid. Puede ser, no sé, es que no recuerdo, pero. ¿No recuerda usted estando en Madrid, que estaba en Madrid el día 11 de marzo? El 11 de marzo, sí, el 11 de marzo sí estuve en Madrid, sí. ¿Con Antonio Toro? Sí. ¿Visitaron ustedes o conocieron a otra persona también llamada Lofty Esbay? A mí me la presentó también junto con la otra persona, pero no. Nada más. ¿Con Rafa Zugier? Sí. ¿Iban juntos Rafa Zugier y Lofty Esbay? Sí. ¿Es cierto que Antonio Toro, si le consta, mantuvo con ellos unas conversaciones en torno a tráfico de hachís? No. ¿No lo escuchó usted? No, para nada. ¿Escuchó usted concretamente en la discoteca El Divino que Antonio Toro le dijo a Rafa Zugier: es que vino mi cuñado y me dijo que estaba nervioso y le han dicho que no baje más a Madrid porque los monos a los que compra hachís han podido cometer el atentado? Tampoco escuché nada de eso.
¿No ha dicho, no reconoce usted haber escuchado esta conversación? No lo reconozco, no. ¿Conoce usted a Sergio Álvarez? ¿A Sergio Álvarez? Sí, a Mocachi. Lo conozco de vista, de Avilés es un pueblo muy pequeño, pero no tengo relación tampoco con él de verlo nada más. ¿Y a Iván Granados Peña? Sí, porque es mi vecino. ¿Y a Gabriel Gavi, el Guaje? El Guaje. El Guaje. ¿A Gavi? No sé, eso ya no. ¿Baby o Babi? No sé. Usted manifestó que le conoce también del barrio, de verle por la calle. Entonces es el niño, un niño, sí, entonces sí, que ha andado por la calle. Es que yo vivo en la misma calle. ¿Usted ha trabajado de portero de discotecas en Asturias? Sí, muchos años. ¿Usted usaba armas? ¿Ha llegado a usar armas en algún momento? En ningún momento, ni tengo permiso de armas, ni he utilizado armas. Solo en el ejército cuando presté el servicio militar. ¿Y a Iván Reis, Palicio, Jimmy, lo conoce? Sí, también. ¿Usted ha ido con Antonio Toro en algún momento a cobrar deudas de hachís que algunas personas mantenían con Antonio Toro? Para nada. No. No. ¿Nunca? Nunca. ¿No está usted en una ermita con...? No. 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 ¿Usted conducía un Alfa Romeo de color amarillo? No conducía un Alfa Romeo. Además, en la declaración que se me hizo aquí en Madrid, dije que no era un Alfa Romeo amarillo. Era amarillo, pero era un Fiat Coupé amarillo. No era un Alfa Romeo. ¿Fue en el que viajaron a Madrid? Sí. ¿No sabe si Sergio y Jimmy tenían deudas con Toro? No. ¿No es cierto que ustedes amenazaron a estas personas, a Sergio y a Jimmy, usted y Antonio Toro, o les fueron a reclamar el pago de cierta cantidad de dinero? No, para nada. Porque yo sé para nada que tengo relación con eso. ¿Usted practica culturismo? Sí. Muy bien, pues muchas gracias. No hay más preguntas, señor. Gracias. La acusación constituida por doña Ana Isabel González Picos y otros. No hay preguntas, señoría. Gracias. La defensa de Rafa Zubier, que también propuso al testigo. Sí, con la venia de la sala. Buenas tardes. Vamos a ver, usted estaba el 11 de marzo en Madrid, como ha comentado, pero ininterrumpidamente hasta el cumpleaños de la marisquería. Sí. O sea, ¿no volvieron a subir ustedes y Antonio Toro y luego volvieron a bajar? No. Que yo recuerde, no. Bien. Entonces, ¿usted en ningún momento vio durante esos días, desde el 11 de marzo hasta el cumpleaños de Josep o Lofties Bay, que Antonio Toro hablase con Emilio Suárez por teléfono? No. Que yo recuerde, no, vamos. O sea, delante mía, por lo menos, no. Bien. ¿Usted vio en la fiesta, en esta famosa fiesta de la marisquería, del cumpleaños de Lofties Bay, ¿usted vio a Rafa y a Antonio Toro discutir? No, para nada. ¿Les vio nerviosos? No. Además no era una fiesta, era un cumpleaños. A ver, fue lo que me dijeron. Y si quería ir al cumpleaños, y como estaba en Madrid pasando fin de semana, pues yo dije, pues bueno, ¿por qué no? Pero no, en ningún momento ni discutieron ni nada, vamos. ¿Usted pudo comprobar si Lofties Bay tenía cierta confianza con Antonio Toro? No. ¿No lo pudo observar o vio que no se conocían? No se conocían. La fiesta, el cumpleaños, como usted dice, se grabó en vídeo. Sí. Había varias personas, entre chicos, chicas, o sea. Bien. Luego, ¿qué ocurrió después de este cumpleaños? ¿Fueron a algún lugar? Sí, fuimos a lo que comenté antes, en el Capital, y después del Capital, Divino. ¿Le comentó en algún momento Antonio Toro que él ya venía, que tenía contactos en Madrid, que venía traficando desde hace tiempo en Madrid con hachís, no? Nunca me comentó nada de eso. ¿Nunca hablaron ni de su cuñado tampoco? ¿Le comentó si traficaba con hachís o no? Si tenía... Tampoco. ¿no? Ni que tuviese amigos magrebíes nunca le dijo... No, tampoco, porque yo, o sea, ya le digo que lo conozco hace 6 meses. Avilés es un pueblo pequeño, yo los conocía de vista, pero relacionaron con ellos, o sea, con Antonio Toro 6 meses nada más. Bien. ¿Se intercambió usted con Rafa el teléfono? Con Rafa. ¿Cómo intercambiar el teléfono? No entiendo.
Sí, si Rafa le dio a usted su número de teléfono y... No. Entonces, bien, su teléfono era ¿recuerda si era el 610 70 55 23? No lo sé en ese momento porque sí, tuve un teléfono, pero ahora mismo puede ser, no lo sé. ¿Usted recuerda haber recibido 27 llamadas de teléfono entre el 19 y 20 de marzo del 2004, cuando Rafa Zugier ya estaba detenido? ¿Haber recibido llamadas de Rafa Zugier o del número de teléfono 620-087-429? No. Aquí usted le puede dar una explicación que en el folio 77.777 y en el informe contenido en el folio 75.562 se hace constar que usted ha recibido 27 llamadas de Rafa Zugier cuando él ya estaba detenido. Pues yo no hablé con nadie, o sea, ni me consta, vamos, que para nada. Después de la detención, sobre el 19 de marzo, fechas posteriores al 19 de marzo del 2004, ¿se entrevistó con usted la Guardia Civil en algún momento para hacerle preguntas sobre Rafa Zugier? Nunca. Bien, pues no hay más preguntas. Muchas gracias. Gracias. ¿El Ministerio Fiscal alguna pregunta? ¿Resto de acusaciones? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna defensa más? Con su venia, Dios monseñor. En la defensa de Iván Granados Peña, usted dice que conoce a Iván Granados Peña porque es vecino suyo. Sí. ¿Tiene algún tipo de relación con él? No, ninguna. Ningún tipo de relación. Nada más, no me pregunto. Gracias. ¿Alguna más? Sí, con la venia por la defensa de Antonio Iván Reis Palicio. ¿Me podría decir dónde y cuándo conoció al señor Reis Palicio? Pues también empezó a trabajar en la empresa donde yo estaba trabajando. ¿Usted en qué fecha fue esto? Pues eso, Aproximadamente. Sería 2004, 2003. Yo ya llevaba trabajando en la empresa ya 6 meses y él empezaría al mes o sí. Además tampoco duró mucho porque le echaron de la empresa, o sea que no sé. ¿Usted anteriormente a trabajar en la empresa Soaval estuvo trabajando en una discoteca que se llama 4 en Avilés? No, estuve por temporadas trabajando en la discoteca 4, pero de una temporada para acá, en esa fecha nunca trabajé. No, lo que le pregunto es anteriormente a trabajar en Soaval. ¿Usted estuvo trabajando en esa discoteca? ¿Anteriormente? Anterior. Sí, anteriormente sí. ¿Y no es ahí donde usted conoció al señor Reis Palicio? No. ¿Usted además ha estado también trabajando en un bar que se llama Albergue? El Verde, ¿no? Albergue. Albergue, no. 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 ¿No ha sido portero de ese bar? No. Estuve en otro mientras trabajaba en Soaval para sacar otro dinero extra que se llama el Ángel Azul. ¿Usted no ha tenido nunca ningún problema con el señor Reis Palicio? Al contrario, ninguna. El 31 de diciembre del año 2002, usted no estaba trabajando en la discoteca 4, en un bar, y en ese bar hubo un altercado con el señor Reis Palicio y otras personas. Que yo recuerde, ¿no? ¿Usted recuerda? Porque no. Yo a este chico lo conocí y ya le digo en la empresa Soaval. ¿Usted se llevó una televisión de casa del señor Reis Palicio? Para nada. ¿En compañía del señor Toro? No. ¿No es más cierto que esa televisión en la actualidad se encuentra en el domicilio del señor Toro? No, yo no, de eso no sé nada, y ni yo ni Toro fuimos a ningún sitio para nada, eso es mentira. ¿Usted cómo puede saber si el señor Toro ha estado solo en Hombre, que si lo ha cogido él, eso es pero conmigo no, estoy diciendo, a lo mejor no me he expresado con claridad. ¿No es más cierto que ustedes también, el señor Toro y usted, se llevaron una PlayStation de casa del señor Reis Palicio? Yo no. ¿Ha estado usted alguna vez en el domicilio del señor Reis Palicio? No. Alguna vez le he acercado desde el trabajo, como compañero de trabajo, le he acercado hasta su casa. Pues no tenía medios para desplazarse, y alguna vez pues me ha pedido si se le podía acercar, y si alguna vez le he acercado hasta su casa. ¿Usted ha entregado una PlayStation a un tal Fraga? No. ¿No se la ha reclamado? Es que no. Es que yo no he cogido ninguna PlayStation ni nada. ¿Conoce usted a Fraga? No. No hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna defensa más? La defensa de Arachita Gliff. Con la veña de la excelentísima sala. Buenas tardes, señor. ¿Conoce a Arachita Gliff, señor? ¿A quién? A Arachita Gliff, a Conejo. No. Señor, el día
que habéis celebrado aquella cena de la marisquería en Gran Vía. ¿Recuerdas si había una persona que se llamaba Don Pedro, que era guardia civil? No sé, había tanta gente. Yo era como una persona más y no conocía a nadie. O sea, solo a Antonio Toro, que venía conmigo, y no conocía a nadie más. Ni por nombres, ni... Usted ha dicho que en aquella ocasión alguien grababa. Sí. Era un chico que trabajaba en una discoteca y grababa con una cámara de vídeo, eso es verdad. No hay más preguntas, señor. Gracias. Gracias. ¿Alguna defensa más? Sí, por la defensa de Sergio Álvarez Sánchez, con la venia. Ha dicho, me parece entender que ha dicho que no conoce más que de vista a Sergio Álvarez Sánchez. De vista, sí. ¿Le consta a usted que haya tenido Sergio Álvarez Sánchez relación con José Emilio Suárez Trasorras, Antonio Toro o alguna otra de las personas que están aquí procesadas? No lo sé. Pues no hay más preguntas, señoría. Gracias. La defensa de Suárez Trasorras. Con la venia, señoría. ¿Jimmy le debía a usted dinero? No. No le debía nada. Ninguna. Gracias. ¿Alguna más? Gracias. Ya se puede marchar. Que comparezca Emilio Fernández Álvarez, testigo 250. Buenas tardes, señor. Siéntese, por favor. Comparece usted, como sabe, en calidad de testigo. ¿Jura o promete decir la verdad? Juro decir la verdad. Si faltara a la obligación que acaba de contraer, puede incurrir en un delito castigado con pena de prisión, multa y otra pena que se llama de inhabilitación. ¿Hay algo, alguna circunstancia, alguna relación o condición que crea usted que puede impedirle o dificultarle decir la verdad? Ninguna. Conteste, por favor, en primer lugar, a la defensa de Emilio Llano Álvarez que le ha propuesto. Sí, con la venia. ¿Qué puesto ocupa usted en la empresa Caolines de Mériller? Pues mire, yo soy administrador, pero de momento estoy jubilado. ¿Y en el año 2004 estaba usted jubilado? Sí, en el año 2004 estaba jubilado. ¿También estaba jubilado? Sí. Entonces no tenía ninguna responsabilidad sobre la empresa en aquel momento. Bueno, ninguna responsabilidad. A lo que llama usted de según responsabilidad. ¿Ocupaba el puesto de administrador o no? Es lo que Sí, quiero decir. sí. No lo entendí bien, perdone. Vale. Vamos a ver, ¿lo ocupó usted durante mucho tiempo? Muchísimos años. Muchísimos años, más de 20. Tengo 82 y desde hace más de 45. Pero no nos estamos entendiendo. ¿En 2004 era usted administrador? Sí, señor. ¿No estaba jubilado entonces? Sí, estaba jubilado. O sea, estaba jubilado pero trabajaba administrador. Bien, siga, señor. Exactamente, sí. Bien. Llevaba usted trabajando desde mucho tiempo en la hace empresa. 60 y tantos años. 60 y tantos años. Y había ocupado varios puestos en la empresa. Bueno, yo siempre ocupé el puesto de administrador. De administrador o de gerente o como se llamara. En todo este tiempo que usted estuvo en Caolines de Mériller, ¿tuvo constancia de que se levantara algún acta por el funcionamiento de las minas, se le impusiera alguna sanción a la empresa por la seguridad con los explosivos? A nosotros nunca hemos notado que nos faltaran explosivos, nunca nadie nos sancionó con nada. Tuvimos inspecciones de la Guardia Civil, inspecciones de la Policía Minera y nunca a los artilleros les hacemos todos un examen para que sepa la manipulación de los explosivos. Y he leído en la prensa que también que los fines de semana no dejábamos seguridad en la mina. Me pregunte, señora letrada, no se trata de que nos cuente su versión de lo seguro. ¿Qué es la Policía Minera? La Policía Minera son los inspectores de Industria y Jefatura de Minas. Ajá. Vamos a ver, ¿tienen también capacidad sancionadora? ¿Les pueden...? Ninguna, nunca. Ninguna. Esa solo la tiene la Guardia Civil.
No, la Guardia Civil tampoco. ¿Tampoco puede imponer sanciones? Nunca, tampoco nos sancionó nunca. No, le estoy diciendo si puede imponer sanciones, no que le sancionara. Tanto la Guardia Civil como la Policía Minera. Vale, de acuerdo. Vamos a ver, si la Guardia Civil en todos esos controles observa cualquier fallo, hubiera levantado un acta, ¿no es Hombre, así? seguro. ¿Y usted se hubiera enterado? Seguro. Seguro. Si hubiera habido errores reales, falsificaciones reales en los libros, no errores que se corrigen delante de la Guardia Civil, usted se hubiera enterado. No, y nos hubiera sancionado la Guardia Civil. Y les hubiera sancionado la Guardia Civil. En el año 2004, Roberto López era el director facultativo de Mina. Era y es. Era y es. Es el máximo responsable de la explotación y un hombre de confianza. El máximo responsable comprendía en aquel momento también el aspecto de seguridad y control de los explosivos. Exactamente igual que ahora. Cuando ustedes le contrataron como director facultativo, fue con todas las competencias, derechos y obligaciones que vienen en la ley para un director facultativo. Sí, señor. Él es también, o sea, el título de explosivos. Sí. Pero no entra dentro de la carrera por ejemplo, de directores para minas. Sí. Pero ustedes cuando le contrataron no le dijeron que era solo para cuestiones técnicas de topografía. Para todo, porque la minería exige mucha responsabilidad. Entonces era para todo. Para todo. Nada más, muchas gracias. De nada. Bien, aclaremos una cosa porque parece que no ha quedado claro. Caolines de Merillés es una sociedad mercantil, ¿verdad? Sí, señor. ¿De qué tipo? ¿Anónima, limitada? Limitada. Y usted es el administrador de esa sociedad. Sí, señor. Eso es. O sea, que puede estar jubilado y ser administrador de una sociedad. Quiero que quede claro para que no nos llevemos a confusión. La defensa de González Peláez. Sí, con la venia. ¿Usted visitaba Mina Conchita? ¿Cómo? ¿Usted visitaba Mina Conchita? Yo hace muchos años ya que no visito Mina Conchita porque estoy jubilado y tengo prohibido entrar dentro. Entonces, ¿cómo le consta que la Guardia Civil realizaba sus inspecciones? Porque lo sé, porque es la Guardia Civil cuando quiere, sin avisar, va a hacer las inspecciones. Pero a usted le informaban, a usted le daban resultado de las inspecciones, usted... A nosotros nunca nos informa cuándo va ni nada de nada, va cuando le conviene y cuando quiere. ¿A usted quién informaba que se realizaban esas inspecciones? ¿Cómo se enteraba usted? Hombre, me entero porque en la empresa hablamos con el vigilante, hablamos con el director facultativo, pero tampoco nos dicen cuándo van a hacer la inspección. ¿Sabe cuántas veces fueron en el año 2003? No lo sé. ¿Y en el año 2004? Tampoco, ningún año, se lo puedo contestar. No lo sabe, ¿verdad? No lo sé. Mire, después de los atentados, una semana después, ¿se entrevistaron con usted dos guardias civiles? Conmigo no, yo estuve en la oficina y nadie me preguntó nada. Yo fui a Calabazos en la mina Conchita, cuando fueron a hacer ahí una inspección de los teléfonos y yo cumplí mi obligación, que era el ir allí y hice lo que tenía que hacer allí. ¿Que hizo lo que tenía que hacer? Sí, presentarme allí, que era mi obligación porque me han citado ir allí. Cuando fueron a la oficina, usted sabe que una vez fueron a la oficina fueron y usted muchas veces a la oficina y se las atendió perfectamente bien. La primera vez que fueron, usted no tuvo ninguna entrevista con ellos, no les preguntaron nada. Nunca. ¿Con quién hablaron? Hablaron con el jefe de contabilidad, que es otra persona también de mucha confianza. ¿Con Jorge Luis de la Torre? Sí, señor. Con él hablaron. Mire, ¿a usted le comunicaron que cuando fue la Guardia Civil a Mina Conchita en junio del 2004 se encontró explosivos que estaban abandonados? Nosotros nunca supimos que en la mina Conchita hubiera explosivos abandonados, sacando unos que encontraron ahí antiguos que no sabemos quién los puso allí. Bien. Eso sí se lo comunicaron a usted porque le abrieron un expediente administrativo. ¿Eso sí lo recuerda? Sí, sí. Le han preguntado antes si la Guardia Civil abrió algún expediente o la Policía Minera ha dicho que no. No, he dicho que en el asunto de explosivos, de cuando iban a hacer inspecciones, siempre los libros coincidían con la dinamita que teníamos ahí para ejecutar. ¿La delegación de gobierno le ha abierto algún expediente más o ese fue el único?
En esa mina el único. El único. Y nunca tuvimos un muerto tampoco en esa mina en 46 años. Porque en la minería no es solamente los explosivos, hay que tener... Perdón, no sé si... ¿Por qué se cerró la mina? ¿Por qué se cerró Mina Conchita? Porque ya estaba terminada. Había llegado a un valle y no era rentable. ¿Sabe usted por qué se cambió la forma de actuar en el control de explosivos a partir de marzo del 2004? No se cambió nada. Sigue exactamente igual. Nos han puesto unas leyes igual de tener ahí un guarda jurado y nada más. ¿El control sigue siendo el mismo? El control sigue siendo exactamente el mismo. No hay más preguntas. Gracias. ¿El Ministerio Fiscal alguna pregunta? Sí, con la venia de la ilustrísima sala, una única pregunta. ¿Cuáles eran las funciones concretas que tenía Emilio Llano? Pues mire, Emilio Llano tenía las funciones como técnico que lleva 27 o 28 años con nosotros, es un hombre de mucha confianza y es el que está ayudando al director, se me entraba la lengua. Ahí tiene agua si quiere. ¿Cómo se llama? A don Roberto, que es el máximo responsable de la estación. Al ingeniero. Al ingeniero técnico, si no me salía la palabra. Estoy un poco... porque no me he visto nunca en estos términos. Vamos a concretar un poco. Cuando llegaba explosivo y detonadores a la mina, ¿quién lo recepcionaba? Pues los que estaban autorizados para ello. ¿Emilio Llano estaba autorizado o no estaba autorizado? Emilio Llano estaba autorizado y el director facultativo estaba autorizado y las personas que están ahora mismo también están autorizadas. Cuando se distribuían explosivos para los mineros, ¿quién los distribuía? Y esa pregunta no se la puedo contestar porque yo no estaba allí. ¿El señor Emilio Llano era o no era la persona que controlaba el gasto de explosivos? No, los controlaba también el director facultativo y Emilio Llano y los que estaban ahí. Es decir, el director y Emilio Llano. Y no sé si había algún vigilante más. ¿Se hacían o no se hacían vales en la empresa para controlar el gasto de explosivos? Para decir vales los trabajadores. Ahí había unos libros que eran los que se llevaban luego al control de la Guardia Civil. Yo no le puedo decir más nada que eso porque no sé de más nada. ¿No hay más preguntas? Gracias. ¿Alguna acusación quiere preguntar? Sí, con la venia del excelentísimo señor presidente, la acusación de doña Angélica Geria Cortés. Perdone, ¿cuál era el gasto medio de explosivos que tenían ustedes en Mina Conchita? Pues mire, eso lo llevaba la administradora de la empresa. Yo en este momento tampoco lo sé de memoria el gasto. Otra pregunta. Si no, tiene una pantalla ahí para ver quién... Señor, tiene una pantalla ahí que le permite ver a quién le está preguntando. Ah, bien, muchas gracias. Perdón, cuando habla del administrador, ¿se refiere a don Jorge Luis de la Torre? Sí, señor. Bien. Usted ha dicho anteriormente que la mina no era rentable ya. ¿Cuál era el gasto por metro cúbico de extracción, el gasto de explosivos que ustedes tenían por metro cúbico de extracción? Pues era unos gramos por tonelada, no por metro cúbico, por tonelada, que yo en este momento tampoco lo sé ahora mismo decir la cantidad, porque de memoria no la sé. ¿En el último tiempo ustedes estaban produciendo menos mineral? Estábamos produciendo menos mineral porque la mina estaba ya muy mal y estaban bajando porque estaba bajando la explotación y llegó casi a un término cero y ya perdíamos mucho dinero. ¿Mantuvieron la misma cantidad de compras de explosivos? No, pero la compra de explosivos que eran necesarios. Ahora pero tampoco les sé decir la cantidad. Tampoco recuerdo si las adquisiciones fueron constantes, ¿no? Tampoco. ¿Y cómo sabe entonces que se les perdió nada? ¿Cómo que no se perdió nada? Usted ha dicho con anterioridad que no se extravió ningún explosivo. Que yo sepa, nunca se extravió ningún explosivo. Y nunca notamos nada que faltaran explosivos. Bien. Entonces las preguntas con respecto a las cantidades concretas se las hacemos a Jorge Luis de la Torre, ¿no? Es que además si nosotros... Más, señor? No, señoría. Gracias. ¿Alguna acusación más? Sí, con la venia, señoría. Vamos a ver, ¿cuándo fue la última vez que estuvo usted físicamente en Mina Conchita? Pues mire, no me recuerdo porque hoy tengo 82 años y yo me jubilé a los 67 y ya no volví a entrar más dentro de Mina Conchita. Fui hasta cerca de la mina, andar por allí, pero ya nunca entré en la mina. Confiábamos en los señores que teníamos ahí, que los considerábamos de máxima confianza. Es lo que voy a preguntar. En consecuencia, todo lo que usted ha respondido hoy aquí es porque se lo han contado sus personas de confianza
como por ejemplo el señor Emilio Llano, que era una persona de confianza. Oiga, mire, yo llevo ya 65 o 70 años de minero y me pueden contar todo lo que quieran, pero si yo veo una cosa que no es normal, tampoco lo transijo porque no soy una hermanita de la caridad. Muy bien, no hay más preguntas, señor. Gracias. ¿Alguna acusación más? ¿Las defensas? ¿Alguna defensa más? Muchas gracias, señor. Ya se puede marchar. Señor presidente, 2 preguntas nada más. Bien. La defensa de Rachid Harris. Con la venia de la excelentísima señora. Señor, yo no he entendido bien qué significa administrador en esta... Otra pregunta. Es administrador de una sociedad. Ley de Sociedad de Responsabilidad Limitada. Y, señor, ¿sabe a las nóminas de los mineros que ocurre cuando los descuentan la cantidad de explosivos? ¿Sabe el mecanismo, señor? ¿Cómo funciona eso? Eso se descuenta una cantidad simbólica porque ya hace muchísimos años tenemos problemas con los sindicatos y con los obreros porque nosotros tenemos que, los obreros tenemos que pagarles una cantidad normal para su trabajo porque no se nos marchan para otras minas que están muy cerca. Y no podemos recatear en el trato. Nunca tuvimos una huelga ni nada de nada. Esta cuantía simbólica en el sentido, señor, que lo ocurre a todos los mineros. A los que andan con la dinamita, no a todos los mineros, porque el señor que no usa dinamita pues no tiene por qué tal. Señor, última pregunta. ¿Ha escuchado o ha tenido alguna relación con algún señor que se llama comandante Jambrina? No lo conozco de nada. Muy amable, señor. Gracias. ¿Alguna defensa más? Sí, con la venia de la sala, la defensa de Rafa Zugier. Mire, buenas tardes. En primer lugar, le queríamos preguntar si sabe usted qué tipo de detonadores se utilizaba en Mina Conchita. ¿Serán de cobre, aluminio? Hombre, yo creo que alguna vez, porque lo oí también en el periódico, se usaban de cobre cuando no tenían de aluminio. Sí, pero eso dice que Sí, la ha oído usted igual que yo. Vale. No, lo leí lo oí porque yo no llevo la contabilidad porque no estoy en la mina para ayudar el explosivo. ¿Y qué tipo de explosivo sabe? Si lo sabe usted, que no sea por la prensa, sino directamente. ¿Qué tipo de explosivo se utilizaba en Mina Conchita? En Mina Conchita debíamos usar goma 2. ¿Goma 2 seco, goma 2 CC? Hombre, si me hace tantas preguntas yo no soy tan técnico. Vale, de acuerdo, no más preguntas. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna defensa más? Muchas gracias, señor. Ya se puede marchar. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Guarden silencio, por favor. Que comparezca el testigo don Jorge Luis de la Torre González. Guarden silencio, por favor. Buenas tardes, siéntese. Comparece usted, como sabe, en calidad de testigo. ¿Jura o promete decir verdad? Sí, juro. Es mi deber informarle que si falta el juramento a la obligación que implica el juramento que acaba de prestar, podría incurrir en un delito de falso testimonio castigado con pena de prisión, multa y accesoria inhabilitación. ¿Hay alguna circunstancia, relación o condición que cree usted que pueda dificultarle o impedirle decir la verdad? No, ninguna. Conteste, por favor, en primer lugar, a la defensa de Emilio Llano Álvarez que le ha propuesto. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Trabajaba usted en el año 2004 en la empresa Caolines de Merillén? Sí. ¿Y en la actualidad? Igualmente, llevo 26 años trabajando en la empresa. ¿Qué puesto ocupaba en el 2004? Jefe administrativo. ¿Y cuáles eran los contenidos del puesto? Bueno, pues todo lo que concierne a la dirección mercantil, a la dirección financiera y en general a la dirección administrativa de la empresa. Vamos a ver, ¿conocía usted el consumo de Mina Conchita
en concreto y de Mina Collada? Sí, todos los meses a través de la factura correspondiente que el proveedor, pues a mes vencido, nos remite a la sede central de la empresa, en Oviedo, y que nos la acompaña pues con las correspondientes guías de circulación, que son el documento, el soporte de comprobación, puesto que vienen firmadas por el proveedor, por el receptor y por la Guardia Civil. A través de esa factura es por la que yo tengo conocimiento, a mes vencido, del consumo de explosivos y detonadores que la empresa ha tenido en ese mes precedente. ¿Pudo usted, si lo recuerda, notar si en los últimos meses del 2003 y en el primer trimestre del 2004 aumentó de una forma significativa el consumo de detonadores o de explosivos? Lo que es respecto a estas facturas de las que me estoy refiriendo, el consumo, que es el dato final que yo manejo, barajo y controlo y audito, viene arrojando un consumo aproximado de unos 1.500 kilos al mes. Concretamente, pues debe de salir una media aproximada, o sea, como digo, de 1.500, unos 17.000 kilos al año. Y en los, pues digamos, 4 o 5 meses precedentes a este lamentable hecho, el consumo estuvo del orden de unos 1.200 kilos, y no, desde lo que es el control analítico de costes y de consumo que yo llevo, pues no he notado ninguna desviación, ni alteración, ni nada que me haga pensar, pues en esa pregunta que usted me dice, de encontrar alguna anomalía o irregularidad o altibajo o alteración. Una pregunta en relación con el consumo. Si durante un corto periodo de tiempo se hubiera producido una sustracción o una pérdida de explosivos, le digo, durante un corto periodo de tiempo y de una cantidad importante, ¿esto de alguna manera hubiera repercutido? ¿Usted se hubiera enterado? ¿Hubiera repercutido en el trabajo? Bueno, la mina Conchita es una explotación longeva, de muchos años de extracción, y lógicamente pues yo, dado la antigüedad que llevo y por la experiencia empírica que tengo de auditar esos consumos y costes, puedo decir que más o menos se mantiene en unas líneas siempre muy regulares, una uniformidad prácticamente mes con mes, año con año, obteniendo pues un ratio de consumo y un ratio de coste pues muy regular y muy digamos equilibrado en cuanto a lo que es el conjunto de la explotación a lo largo de estos años. Entonces, concretamente, lo que concierne a todo el año 2003, estos meses del 2004, es decir, enero-febrero, año 2002, 2001, 2000, pues no encuentro ninguna anomalía, ninguna diferencia que pueda de alguna forma hacerme pensar que hay irregularidad, que hay robo, que hay sustracción. Desde la perspectiva de los números, que es lo único que yo puedo de alguna manera verificar y controlar a través de la frialdad de esos números, no encuentro ninguna irregularidad ni anomalía que altere lo que es el ratio, lo que es la línea de consumo, lo que es la aplicación del explosivo con relación a la producción y a la línea que más o menos viene manteniendo a lo largo de los años dicha explotación. Dese cuenta que yo tengo de alguna manera pues establecido un sistema por el cual se compara lo que es el consumo del explosivo con la producción que se obtiene en el mes, y de ahí se obtiene un ratio de consumo independientemente del coste para lo que es la analítica de costes, puesto que el tema del explosivo es, al igual que otros, un dato importante y relevante a tener en cuenta en el coste de producción, por el cual más tarde va a ser objeto de un estudio profundo para ver el precio de ese material. Letrada, otra pregunta. Vamos, dicho en términos muy coloquiales, la producción se tiene que corresponder con el consumo.
va en sintonía. Exactamente. Vamos a ver. Además de los libros que se le presentan a la inspección de armas de la Guardia Civil, usted sabe que la Guardia Civil tiene que realizar inspecciones en las minas sobre el terreno. Sí, sí. Bueno, yo no trabajo en la explotación minera, estoy en lo que es la administración, pero sí me consta a través, pues de todos estos años. Señora letrada. Sí. Vamos a ver, ¿avisa normalmente la Guardia Civil cuando va a hacer estas inspecciones? No, nunca. Si la Guardia Civil en una de estas inspecciones hubiera encontrado cualquier tipo de anomalía, hubiera levantado un acta, les hubiera impuesto alguna sanción, sí, ¿se hubiera usted enterado? Por supuesto, de manera inmediata. Sí. Antes del 11 de marzo del 2004, ¿se les impuso alguna sanción? ¿Se levantó algún acta en relación con Mina Conchita? No, que yo recuerde, no hemos tenido ninguna acta de infracción. Si la Guardia Civil hubiera detectado auténticas falsificaciones en los libros, ¿se hubiera usted también enterado porque hubiera impuesto alguna sanción? Lo hubiera notificado. Eso son meras hipótesis. Otra pregunta. Bien. Estoy permitiendo ciertas preguntas, pero ya si todas son hipótesis, evidentemente no. Se podía haber enterado o no, podía la Guardia Civil acertar o no, es decir, hay muchas posibilidades. Considero que no y formulo protesta. Muy bien, otra pregunta. Vale. Vamos a ver, por convenio se descuenta una determinada cantidad en la nómina de los artilleros. ¿Esta cantidad se corresponde con el consumo de cada uno de los artilleros o cómo se hace? No exactamente, no va en sintonía el consumo real que puede tener el artillero o los que participan en la extracción con lo que se descuenta en nómina. El descuento de nómina no es homogéneo, no es comparable en absoluto con el consumo real del explosivo, puesto que es un tema laboral que de alguna forma viene reflejado en el convenio y que de una manera ya desde hace muchísimos años se viene y se sigue haciendo de manera simbólica, con lo cual son parámetros totalmente diferentes y no guardan relación uno con otro para nada. Y una última pregunta. Cuando se contrató al director facultativo que estaba y está en el año 2004, dentro de ese contrato se restringieron las competencias o el contenido del contrato exclusivamente a los aspectos técnicos de topografía, etcétera, etcétera, o también tenía el resto de los contenidos de un director facultativo en cuanto a seguridad y vigilancia. Bueno, está nombrado como director facultativo y todo cuanto la normativa les dé aplicación pues debe de regirse por ella, sin ningún tipo de limitación, puesto que además su título requiere la especialidad en explosivos y requiere la dirección en el laboreo completo de la explotación, y esto está de alguna manera previamente verificado por la Dirección de Minas y es imprescindible, es imposible el coartar, el delimitar sus funciones. Son las que corresponden por la norma. Nada más, muchas gracias. Gracias a la defensa de González Peláez. Sí, con la venia. Mira, el señor Emilio Fernández acaba de declarar... No cuente lo que ha declarado el testigo anterior. No, le voy a hacer una pregunta sobre él. Digo, ¿este señor tiene una función simbólica en la empresa o es su jefe? ¿Su jefe de que a usted le da órdenes? Sí, ciertamente es mi jefe. Es su jefe. ¿Él cuánto tiempo hace que no va a Mina Conchita? Bueno, pues desde que se jubiló. ¿Desde entonces no ha vuelto a acudir? Hombre, de vez en cuando sí. Periódicamente, en ciertas visitas, cuando hay a lo mejor que firmar el convenio, cuando hay que tener algún tipo de... Mire, usted ha manifestado que Emilio Fernández iba a la mina antes todos los días y ahora Cierto. que iba todos los días hasta hace 4 años. Bueno, yo no puedo precisar hasta qué fecha, pero desde luego él iba todos los días o casi todos los días a lo largo de años y años y años, y desde que se jubiló obviamente esas visitas pararon. Bien, señor letrado. Pero no es hasta hace 4 años. Yo no puedo, desde luego que es más. Vale. No, vamos a ver, es que el problema es que el señor letrado no le dice de qué es que hace fecha 4 años, contamos en el 2007. Años. No, se refiere 4 años desde que usted declaró, y como usted declaró en marzo de 2004, pues podemos presumir que se tenía que referir necesariamente a 2000. Bien, otra pregunta, señor letrado. Porque no se puede referir a 2005, claro.
Otra pregunta. Usted establecía como consumo todo lo proveído por Canela de Seguridad, como consumo de Mina Conchita. Cierto. ¿Tenía usted alguna posibilidad de saber el consumo real? Bueno, para mí y obviamente para la empresa, el consumo real es aquel que viene reflejado en la factura del proveedor, que no da lugar a duda, puesto que se sustenta en lo que son las guías de circulación, que vienen, como he dicho antes, firmadas por 3 partes. O sea que lógicamente, para la empresa, el consumo de ese mes con el siguiente mes y con el siguiente mes y así sucesivamente es aquel que refleja la factura. Entonces, en ningún momento le dijeron que hubiera explosivo sobrante. Nunca sobraba. Mire, yo llevo la dirección administrativa de la empresa. No le puedo responder a esa pregunta porque yo no estoy en la explotación minera. Bien, usted lo que está diciendo es que el consumo real es el consumo de lo que le suministra, en este caso, Canela de Seguridad o la que sea, conforme a la guía de circulación de explosivos. Para usted. Sí, solo y para usted, exclusivamente a efecto de su trabajo. de la factura. Bien, es que no es el mismo concepto de consumo real que está manejando el señor Letras. No, igual me he expresado mal, pero me refería a eso. Si entiende como consumo real lo que le han proveído. Eso es lo que acaba de decir. Sí, vale. ¿Su forma de trabajar en la administración de la empresa se ha modificado desde marzo del 2004? En la empresa en nada. ¿En nada? En nada. ¿Los descuentos que realizan a los trabajadores son los mismos? ¿Es el mismo sistema, de forma simbólica? Sí, muy similar, con algún pequeño matiz, puesto que la empresa tuvo una laguna a la hora de valorarlo en el momento en que el vigilante Emilio Llano entró en prisión, puesto que no se sabía con certeza y precisión la forma empírica en que él más o menos lo calculaba de forma simbólica, y entonces estableció un criterio similar, pero ya basado en algún dato más concreto para seguir descontando simbólicamente ese explosivo en nómina. Bien, antes de seguir adelante, cuando ha dicho usted que la forma de trabajar de la empresa no ha variado, ¿qué entiende usted por empresa? ¿La explotación minera en sí? ¿La administración? La administración. No, es que ese no es el sentido tampoco de la pregunta, ¿o usted quería preguntar por si trabaja él igual? No, le pregunta por la administración. Su trabajo no por la explotación minera. No, eso él lo desconoce, ¿no? ¿Usted conoce? Sí. Yo visito la mina como mucho una vez al año. No, yo me refería a la administración, a su trabajo en la administración. Sí, en la administración el mismo trabajo, no ha variado en nada. Mire, ¿recuerda una semana después del atentado se entrevistaron con usted 2 miembros de la Guardia Civil y un miembro del Centro Nacional de Inteligencia? Creo que se refiere a 2 miembros del Cuerpo Nacional de Policía, pero es indiferente. Bien, de la policía. Sí recuerdo que a los pocos días de los atentados llegaron una tarde, pues posiblemente allá por el 4º o 5º día, aproximadamente, llegaron una tarde unos señores que se identificaron como, de la policía, me parece que de Oviedo, y también con otros señores de la Policía de Madrid, preguntando por el propietario administrador. Yo les atendí porque les dije que no se encontraba en ese momento y que si de alguna manera yo les podía atender. Me dijeron que sí, que no había inconveniente ninguno, y pasamos a lo que fue allí la sala de juntas, y fue cuando nos comunicaron, o bueno, en este caso me comunicaron a mí, puesto que era en ese momento el que les estaba atendiendo, pues que tenían una serie de datos que podían reconducir a que el explosivo que se hubiera empleado en los atentados pudiera ser de la explotación minera de Mina Conchita. Cosa que, bueno, pues yo me quedé muy sorprendido y empezaron a hacerme una serie de preguntas de cómo era la empresa, cómo estaba organizada, cómo era la explotación minera, qué tipo de personal teníamos, cómo era ese personal, y yo les fui describiendo pues con todo lujo de detalles un poco cómo era, que tenía el centro operativo administrativo donde estábamos, y que la explotación minera, que se encontraba a unos 60-70 kilómetros, que en cuanto a lo que era la administración, pues las personas que ellos allí veían éramos los componentes del equipo de gestión administrativa. Y con respecto a lo que era la explotación minera, pues que había un director facultativo pues de confianza de la empresa, un hombre especializado y con el título de experto en explosivos y laboreo, y un vigilante que llevaba muchísimos años en la empresa, de máxima confianza, un hombre muy serio y con una impronta
y un respeto grande en la empresa, y a su vez otro vigilante más, y después pues que había unos artilleros, que prácticamente el 70% de la plantilla eran artilleros. Eso era, bueno, pues la obtención de un título que previo unos cursos y unos exámenes obtenían, y que a mí personalmente se me hacía imposible el pensar que de allí hubiera podido salir nada de lo que ellos a lo mejor pues estaban barajando como hipótesis, y que no teníamos el más mínimo indicio de ningún robo, de ninguna irregularidad, que nunca nadie allí a la empresa y a la oficina, y yo como un receptor de alguna manera de posibles llamadas o quejas, que no había tenido nunca el más mínimo comentario al respecto, ni se había observado anomalía o alguna alteración o nada que nos hubiera puesto en conocimiento pues el director facultativo, los vigilantes, cualquier empleado de la empresa, cualquier artillero, y que me parecía pues que se tenía que tratar de un error, que se disponía la empresa de 8 polvorines. Bien, perfectamente. Le preguntaron por los trabajadores. ¿Les facilitó usted un listado de los trabajadores ese mismo día, el día que se entrevistaron con usted? Sí, una vez que nos preguntaron por una vez que les expliqué cómo era todo el organigrama de la empresa y cómo era un poco la composición de la plantilla, y que todos eran, bueno, pues muy conocidos de la empresa, gente... lo que le está preguntando es si se le entregó un listado o no de los trabajadores. Sí, es que a continuación le preguntaron en ese momento, si al día siguiente, porque... Se entrevistaron 2 días con usted. Sí, al día siguiente sí. Sí, porque el motivo era pues entrevistarse con la dirección de la mina. Y entonces se emplazaron para el día siguiente al director facultativo y al vigilante Emilio Llano. ¿Mostraron algún interés en visitar la mina? Pues no lo recuerdo. ¿Le preguntaron por Suárez Trasorras? No. No formaba parte de la plantilla. ¿Le dio un listado de trabajadores y extrabajadores o solamente de los trabajadores que estaban en activo? No, se llevaron, les dimos todo el expediente laboral que obraba en la empresa de los últimos años, que no solamente la fecha actual del momento, sino también me parece de los 2 últimos años o una cosa así. ¿Esa entrevista o esa declaración o esa conversación se grabó, se escribió o simplemente fue una conversación informal? No, fue simplemente una reunión, por lo menos que yo me hubiese percatado, sin ningún tipo de grabación. Debían de ser como unas 6 personas aproximadamente, y en algún momento pues otro compañero de trabajo pues facilitando datos y demás, haciendo preguntas y facilitando pues toda la información que en aquel momento requerían. ¿Le preguntaron ellos si Mina Conchita era regularmente inspeccionada por la Guardia Civil? Posiblemente yo se lo hubiera dicho. Posiblemente, si no vamos... Usted dijo que era una empresa modelo y que servía de referencia a otras y que había sido elegida por la Dirección General de Minas para trabajos de investigación. Sí, es cierto. ¿Y eso es cierto? Sí, es cierto. ¿Cuándo ha sido la empresa a lo largo de esta trayectoria? ¿Mina Conchita ha sido considerada empresa modelo? Bueno, como tal, esa palabra yo no la emplearía tampoco. La palabra modelo, es relativa. Digamos que una empresa que a lo largo de toda su trayectoria empresarial pues nunca ha tenido ninguna diligencia negativa, que es visitada frecuentemente por la Inspección de Minas, antigua Policía Minera, por la Guardia Civil esporádicamente, y que nunca ha tenido ninguna salvedad, ninguna negligencia, y que por otra parte pues que sí llegan halagos, si llegan de alguna manera frases agradables en cuanto a que se lleva bien y en cuanto a que ha sido una empresa que fue referente para unas investigaciones metalúrgicas hace unos años, y que de alguna forma goza de un prestigio y de un rigor, puesto que a lo largo de los años no ha tenido ningún antecedente. En otra pregunta, por favor. Mire, usted en una de sus declaraciones habla del protocolo del control de explosivos. ¿En qué consiste ese protocolo? No conozco nada que se refiera a ningún protocolo. Yo no conozco ningún protocolo de explosivos, ninguno. Usted dice los controles folio 15.619.
Los controles que llegan a las oficinas son iguales que antes. Siempre se han realizado de la misma manera. Que el protocolo del control de explosivos siempre ha sido el mismo. Ah, bien, mi protocolo. Sí. O sea, mi sistema de trabajo siempre es el mismo. No, protocolo de control de explosivos. No, pero el mío, sí, el señor, personal. el que le yo está hago. diciendo que es una expresión que se expresó así, que se refiere a su forma de control del explosivo. O sea, cuando me la refiero sistemática que sigue para controlar el explosivo. Otra pregunta. No hay más preguntas. Gracias. Las acusaciones, Ministerio Fiscal. Sí, con la venia de la sala. Señor de la Torre, a fecha en marzo de 2004, los libros u otros documentos que pudiera haber en la mina sobre consumos, ¿usted los conocía o no los conocía? No, yo no los conocía. Tuve la primera vista, por llamarlo de alguna forma, de esos libros a raíz de la investigación que la policía inició y que lo requirieron. Entonces se avisó a la explotación para que se trajesen a Oviedo por petición de la policía. Los libros tienen que permanecer en la explotación minera por la norma, puesto que en cualquier momento... Otra pregunta, Ministerio. Sí, con la venia. ¿Es entonces la primera vez en esa que usted dice cuando ve los datos sobre consumo real que había en la mina? Así es la primera vez que los... En los 24 años que usted llevaba en la empresa, ¿esos libros los había visto alguna vez? Los veía en blanco cuando los cuando se rellenado, por favor. Para después enviarlos... No, me refiero a rellenados. No, nunca. Prueba de ello es que se trajeron de golpe, pues igual de 10 o 12 años de atrás. Una última pregunta. ¿Este señor Roberto estaba director a tiempo completo o a tiempo parcial? Estaba a tiempo parcial. No hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna otra acusación? Sí, con la venia del excelentísimo señor presidente, por Angélica Geria Cortés. Perdone, ¿cuáles eran concretamente las funciones asignadas al señor Emilio Llanos en Mina Conchita? Bueno, yo no le puedo responder con precisión. Bien, entonces otra pregunta, señor letrado. Si no es la persona que nos puede responder con precisión, no nos sirve. Sí. Usted ha hablado de un consumo una ratio de consumo de 1.200 kilos mensuales, ¿no? Más bien unos 1.500. Ha dicho 1.500, 17.500 al año. Concretamente unos 17.000 kilos en el año 2003, partiendo de la base de que julio o agosto está a lo mejor en periodo vacacional, y entonces más o menos la media es con la venia seria. ¿Los últimos meses mantuvieron usted el mismo ritmo de producción? Me estoy refiriendo antes de marzo de 2004. Sí, el mismo. Una media de los 5 meses precedentes, una media de 1.200 kilos al mes. Dentro de esa media, ¿una variación del 2,5% lo hubiesen notado? ¿De margen de error? En porcentaje ahora mismo no me atrevo a calcularlo. Yo lo llevo por unas hojas de cálculo que tengo diseñadas desde hace años y me da automáticamente los gramos por tonelada extraída, y ahí está dentro de los parámetros normales que la media de los últimos años arroja en la empresa. Bien, esa media que ustedes calculan y que viene arrojando los últimos años, ¿con qué margen de error está calculada? No dispongo de margen de error. Pero lo hay, ¿no? No, yo, no lo reviso, no hago cálculos de porcentajes de error, puesto que simplemente me limito a introducir el dato de la factura en una hoja de cálculo diseñada previamente para ello, donde el siguiente factor es la producción extraída, las toneladas extraídas, y automáticamente pues se obtiene ese ratio al que yo me refiero. No hago otro tipo de cálculo, con lo cual no le puedo dar más información. Bien, los libros que se trajeron a Oviedo y que usted ha mencionado, los últimos de los 10 años, ¿esos quién los tenía? ¿Emilio Llanos? Bueno, estaban en la explotación minera, no sé exactamente cómo ni de qué manera, puesto que ya le digo. La máxima persona, la persona con más responsabilidad en la explotación minera, ¿quién era? Dentro de la explotación minera. Bueno, pues el director facultativo y los vigilantes. Bien, ¿y las llaves de los polvorines, usted sabe quién las tenía? No le puedo contestar, lo desconozco. En una cantidad media, según su ratio, de 1.500 kilos, 30, 40 kilos se notan. Vamos a ver, señor letrado, creo que estamos confundiendo lo que es el trabajo que hace el testigo, que es un trabajo meramente de administración, donde calcula un coste variable en relación con la producción y controla que esté dentro de los parámetros de rentabilidad, con lo que
Antes se ha llamado consumo real en un sentido por un letrado y consumo real en otro sentido por el Ministerio Fiscal. Entonces, por favor, son cosas distintas. Sí, como no... Bien, tiene usted razón, señoría. Ustedes, una vez que recuperaron esos libros, ¿hicieron algún contraste entre el consumo real o el consumo reflejado en esos libros y lo que ustedes venían pagando los últimos 10 o 12 años por explosivos? No. No hay más preguntas, señor. Gracias. ¿Alguna acusación más? Y con la venia, señora, solo dos preguntas. Usted ha hablado de un consumo medio de 1.500 kilos y luego ha dicho que había unos meses en los que se consumieron 1.200. Eso significa que, lógicamente, habría otros meses que se consumiría 1.800, ¿no? Sí, ciertamente. O sea, por explicarlo de alguna manera más concreta, si, por ejemplo, en el año 2003 el consumo fue de unos 17.200, 17.300 kilos, y tomamos en consideración que el mes de julio o de agosto, por periodo vacacional, prácticamente el consumo baja a mínimos, pues podemos establecer, por simple división, la media de esos 1.500 aproximadamente. Pues es decir, a usted le llegan unos papeles con unos datos que varían mes a mes. Eso es correcto. Sí. Bien. Una última pregunta. ¿El señor Emilio Llanos, como vigilante, tenía acceso a esos libros? A los libros de... Por los que le han preguntado antes, sí. Bueno, los libros... Vamos a ver, vamos a aclarar. Vamos a ver qué libros son. ¿A sus libros tenía acceso Emilio Llano? No, a los míos no. ¿A los libros que había en la mina tenía acceso Emilio Llano? Sí, claro, estaban en la mina. Otra pregunta, señor letrado. Ninguna pregunta más, señor. Muchísimas gracias. ¿Alguna acusación más? ¿Las defensas? La defensa de la Sala Eclipse. Señor, con la venia de la excelentísima Sara. Señor, ¿qué precio tenía en aquella época un kilo de dinamita? Es irrelevante para la causa, salvo que establezca un enlace preciso y directo. Sí. Para la responsabilidad civil, señor presidente. Que tiene que ver la responsabilidad civil con el precio a empresas de la dinamita oficial o en el mercado regulado. Entiendo que existe un... No, eso es un mercado regulado, no tiene nada que ver. Otra pregunta. Tiene nada que ver con las actividades presuntamente ilícitas, que es un mercado, por definición, no regulado. Señor, ¿conoce un señor comandante Jambrina? Si conoce usted a un señor que se llama de apellido Jambrina y es comandante. No me doy cuenta, es posible, porque, bueno, por las oficinas de la empresa... Pero a usted no le suena, no está seguro de que le conozca. No estoy seguro. No está seguro de que le conozca. No hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna defensa más? Sí, con la venia de la sala, la defensa de Rafa Tugier. Buenas tardes. Mire, en primer lugar le quería preguntar si conoce qué tipo de detonadores se utilizaban en Mina Conchita. Bueno, con precisión lo desconozco. Solamente puedo decirle el nombre que trae la factura. Río Bel... De eso se trata, ¿qué nombre trae la factura? Solamente el nombre de la factura, otro detalle no lo sé. Sí, que cuáles constaban en la factura. Río Del, en fin. No, se refiere a esa no es la pregunta del señor. Señor letrado, pregúntele directamente, por favor. Sí. ¿Sabe qué tipo de explosivos se consumía en Mina Conchita? Vamos a ver, antes de pasar a eso, ¿sabe usted qué tipo de detonadores, en el sentido de qué calidad de detonadores, de qué envuelta tenían los detonadores? ¿Eran de aluminio o eran de cobre? Aluminio, plástico. En absoluto. No lo sabe. Ahora, le quería preguntar, ¿sabe qué tipo de explosivos se consumía en Mina Conchita? Sí, según la factura, dinamita goma 2 seco. Bien. ¿Desde cuándo se consumía goma 2 seco? ¿Le consta a usted? ¿Desde qué años? Pues 3, 4 años antes de estas fechas de las que estamos hablando. Tendría que verificar la factura y decirlo con precisión absoluta, claro. Sí, pero sobre 3, 4 años. ¿A usted le consta que ustedes tuvieran en stock goma 12C consumida anteriormente? No sé cómo lo administran a través de los mini polvorines, pero por sentido práctico supongo que le irán rotando constantemente. Pero no lo sé, lo desconozco cómo lo hacían. ¿Que va rotando qué quiere decir? ¿Que se va consumiendo según...? Claro que se va consumiendo antes de pedir... Bien. Entonces, ¿es difícil que quede almacenada alguna dinamita? Bien, eso ya es valorativo. Lo que está diciendo es que lo normal es que se consuma la más antigua antes que la más nueva, ¿no? De acuerdo. Vamos a ver, en la reunión que usted, después del 11 de marzo, que mantuvo con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con miembros de estos cuerpos, ¿le preguntaron sobre el tipo de detonadores que se utilizaba en la Mina Conchita? Bueno, recuerdo que se les enseñaron las facturas y se facilitó pues toda
toda la información que en cada momento iban requiriendo. De hecho, fueron varios meses de investigación constante y continua y, claro, fueron tantísimos los datos que aportó la empresa que no recuerdo ahora con precisión. Pero en concreto, ¿usted recuerda que se le preguntase exactamente sobre el tipo de detonadores? Acabo de contestarle, señor letrado. Bien. Les comentaron, no, claro. le comentaron en un principio por qué habían llegado hasta Mina Conchita, qué sospechas tenían que de allí hubieran podido salir algún tipo de explosivo o detonadores. No. Simplemente de forma genérica expresaron que podrían haber sido de Mina Conchita, pero no dieron ningún detalle. De acuerdo. ¿No hay más preguntas? Gracias. ¿Alguna defensa más? Gracias, ya se puede marchar. Gracias. Se comparezca la testigo. Se ha adelantado una testigo de la 278 porque mañana no va a poder venir. Les informo por si no tienen inconveniente para que pase y si no para despedirla hasta que pueda volver a comparecer. Es en relación con el Toyota Corolla. ¿Alguna parte tiene algo que objetar a que se le reciba declaración a esta testigo ahora? Bien, que comparezca la testigo 278, doña Beatriz Figuero. Buenas tardes, siéntese por favor. ¿Es usted doña Beatriz Higuero o Higuera? Higuera. Higuera. Higuera, sí, con A. Está en el guión con O y es con A. Lo digo para corrección. Viene usted en calidad de testigo. ¿Jura o promete decir la verdad? Juro. Es mi deber informarle que si falta la obligación que acaba de contraer puede incurrir en un delito de falso testimonio castigado con pena de prisión, multa y accesoria de inhabilitación. ¿Me ha entendido? Perfectamente. ¿Hay algo, alguna circunstancia que crea usted que puede impedirlo o dificultarle decir la verdad? No, ninguna. Conteste, por favor, en primer lugar a la Asociación de Ayuda del 11 de marzo y otros que le ha propuesto como testigo. Con la venia, señor presidente. Vamos a ver, usted en el año 2004 era propietaria de un Toyota Corolla con matrícula 9231 CDW. Soy todavía propietaria. ¿Recuerdas el día 5 de marzo de 2004, antes de los atentados, más o menos una semana antes, el 5 de marzo, de madrugada recibió usted una llamada de la Guardia Civil? Así es. ¿Qué le dijo la Guardia Civil? Pues me preguntó dónde tenía el coche, a lo cual le respondí que estaba en el garaje. Me dijeron que eso era imposible. Y bueno, pues después de comprobar que realmente era la Guardia Civil y de bajar al garaje, pues comprobé que mi coche estaba aparcado donde yo lo había dejado unas horas antes. Entonces, pues me pidieron por favor que cogiera el coche, la documentación acreditativa de que ese coche era mío y mi identificación personal y que me desplazara al cuartelillo, como se llame, de Getafe. Así procedí y me desplacé hasta Getafe. Allí le tomó declaración la Guardia Civil. Efectivamente. En esa toma de declaración, ¿se limitaron a preguntarle si el vehículo era de su propiedad o le preguntaron más cosas? Me preguntaron muchas cosas. ¿Le preguntaron en concreto si conocía a algunas personas? Sí. ¿Por qué personas le preguntaron? Me preguntaron si conocía al señor Suárez Trasorras y me preguntaron por otro individuo que no recuerdo porque era un nombre árabe y no recuerdo ahora mismo cuál me dijeron. ¿Recuerdas si ese nombre en árabe podría ser el de Youssef Ben Salah? No lo sé, está puesto en la declaración que efectué en su momento, ahora mismo no lo puedo recordar. ¿Le comentó la Guardia Civil por qué motivo tenían esos nombres? Sí, incluso me facilitaron una copia de las denuncias que le habían puesto a estas dos personas en un kilómetro que no recuerdo de la carretera de Burgos. O sea, eran unas multas, le habían puesto a Emilio Suárez Trasorras, a la persona en árabe, con un vehículo con la misma matrícula que el suyo. Eso es lo que me comentaron, sí. Vamos a ver, luego, días más tarde, ya después de los atentados,
el 26 de marzo, ¿recuerda si prestó declaración sobre estos hechos ante la policía? Después del atentado volví a prestar declaración ante la Guardia Civil en el mismo sitio, en Getafe, y posteriormente presté declaración en 2 ocasiones, 2 días consecutivos, ante la Policía Nacional en las dependencias que tienen en Gran Vía de Hortaleza. Vale, entonces, declaró 2 veces ante la policía. Vamos a hablar Sí. de la primera declaración y después hablamos de la segunda. En esta primera declaración ante la policía, ¿se habló de lo que le había preguntado semanas antes de la Guardia Civil? O sea, concretamente, por concretarle, ¿contó usted a la policía que la Guardia Civil le había preguntado por esas 2 personas, por Suárez Trasorras y por la persona árabe? Creo recordar que sí, que me lo preguntaron y que contesté al respecto, sí. Y llegó usted incluso a explicar a la policía el motivo por el que se acordaba de que el apellido de una de esas personas era Suárez. Sí, eso sí lo recuerdo. ¿Declaró usted también a la policía que la Guardia Civil le había explicado que el motivo de preguntarle por estas 2 personas era porque las 2 habían circulado con ese coche? Sí, sí, Y contó que le habían enseñado la fotocopia de las multas. efectivamente. ¿Qué ocurre al día siguiente? ¿Por qué vuelve a declarar? Pues al día siguiente volví a declarar porque me llamaron y me dijeron que el disquete donde se había guardado la declaración que yo había efectuado tenía un defecto y no podían leerla. Entonces que tenía que volver a declarar y porque además se les había olvidado hacer la rueda de reconocimiento. Entonces volví otra vez con otro policía distinto a una declaración bastante más corta que el primer día y al final de la cual me enseñaron las fotografías. Una cosa, en la primera declaración, la del día anterior, la que era más larga, después de prestar declaración, ¿le imprimieron la declaración para que la firmase en papel? Sí, creo que sí. Y entonces, dice usted que la segunda declaración fue más corta. La verdad es que ese detalle ahora mismo lo dudo, Creo que sí, pero no lo puedo... No lo recuerda del todo. No, hace mucho tiempo y no lo recuerdo de todo, pero no lo recuerdo, no lo sé. Sé que firmé una, pero no sé cuál de ellas. Vale. Ahora lo dudo. En la segunda declaración, que fue más corta, ¿por qué dice que fue más corta? ¿Recuerda qué preguntas le habían hecho el día anterior que no le hicieron el segundo día? Con detalle ahora mismo no me acuerdo. Sé que fue más corta por tiempo, porque en la primera entré a las 9 de la noche y salí a la 1, y en la segunda entré, serían las 2 y a las 4 estaba fuera. Entonces por tiempo fue más corta. Y segundo, porque el señor que me hacía las preguntas iba bastante más rápido. ¿Es cierto que en su segunda declaración ya no le preguntaron por esas 2 personas, por la persona árabe y por la persona que se apellidaba Suárez? Pues es que ahora mismo no me acuerdo, tendría que volver a leer lo que declaré en ese momento, es que no lo recuerdo. No me dieron copia en ningún momento de lo que declaré y no me acuerdo. Sí, no es necesario, está aportado al sumario. Muchas gracias, no hay más preguntas. Gracias. Gracias. La acusación constituida por doña Ángeles Pedraza Portero y otros. Que no hay preguntas. Gracias. Ministerio Fiscal, ¿alguna pregunta? Sí, con la venia, señoría, pues el fiscal interesa que se le exhiba folios 4.314, 4.317 y 4.320, que es donde están sus declaraciones, a ver si son las que ya firmó y si son suyas realmente. Porque no son ante el juzgado, es ante la Guardia Civil, no hay secretario judicial. Bien, pero la testigo no está poniendo en duda que esas declaraciones sean suyas. O le dejamos que la lean entera o la exhibición solo sirve para que reconozca su firma. Pues que la lea entera, señoría. A ver si es la suya. Que reconozca su firma. $4.314. Sí. Reconozco solo la firma, ¿no? Sí, en principio sí, salvo que sea necesario luego. Sí, desde luego, esto es lo que yo he firmado. Y vaya al 4.320 también.
Sí, es mi firma. Sí, con la venia de la sala. Mire, en esa declaración, salvo error o omisión por parte mía, no figura que le preguntasen por ningún nombre. Pues le puedo asegurar que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional me preguntaron si yo conocía estas personas, y además incluso creo recordar que no estoy segura, pero creo que tengo incluso las fotocopias de las multas. ¿Usted les exhibió las multas donde sí aparecen esos nombres? De Josep Ben Salah. En ese momento no recuerdo habérselas enseñado, pero no estoy segura. No hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna acusación más? ¿Alguna defensa? Bien, señora, dice usted que tiene las multas que le ponían aquí a su coche. Sí, las que supuestamente eran puestas a mi coche. ¿Y por qué tiene las multas? ¿Se las remitía usted tráfico a su casa? No, tengo una fotocopia. Sí, pero ¿de dónde ha sacado esa fotocopia? Eso es lo que le estoy preguntando. De la Guardia Civil. O sea, que se la dio la Guardia Civil la fotocopia. Sí, el día 5 por la noche, cuando estuve en el cuartel la primera vez. Muchas gracias, ya se puede marchar. Gracias, señora. Gracias. Que comparezca el testigo 253, creo que de la lista. Un momento, por favor. Testigo 253, Guardia Civil, con identificación de 25.310-25.310Q. Roberto, este testigo no sacará planos ni siquiera traseros. Y no enfoque ahora la entrada, por favor. Buenas tardes, siéntese por favor en esa silla. Comparece usted en calidad de testigo. ¿Jura o promete decir la verdad? Juro. Es mi deber informarle, aunque ya lo sabe por otras actuaciones, que si falta la obligación que acaba de contraer puede incurrir en un delito de falso testimonio castigado con pena de prisión, multa y accesoria de inhabilitación. ¿Hay alguna circunstancia, alguna relación, alguna cosa, condición que pueda influirle o dificultarle en decir la verdad? Ninguna. Conteste, por favor, en primer lugar a la acusación constituida por la Asociación 11 de Marzo afectado del terrorismo que le ha propuesto. En la avenida de la Sala. Bien, para que no sean reiteradas mis intervenciones, les recuerdo que está en calidad de testigo. Sí, pues con la avenida de la Sala y muy brevemente, para exhibirle al testigo folio 9.991, que es un informe que elabora este... Tomo 36. Se ha realizado el informe. Pero no he escuchado, lo siento. Que sí ha realizado usted ese informe. Sí, sí. ¿Y se ratifica en él? Sí, ratifico. Con la venia a la Sala para que se le exhiba también el folio 21.471,
que es otro informe. Si lo ha elaborado usted y si se ratifica en el mismo. Sí, lo he elaborado yo y me ratifico. Y con la exhibición del folio 14.550, que es el tercer informe, un tercer informe, sobre origen de los explosivos empleados en los atentados. Tomo 49. Sí, lo he elaborado yo y me ratifico en él completamente. ¿Hay alguna información complementaria que usted quisiera añadir a estos informes, dado el tiempo transcurrido desde su elaboración? No, ninguna. Pues no hay más preguntas, señoría. Muchas gracias. La acusación constituida por doña Pilar Manjón Gutiérrez y otros. No hay preguntas, señor. Gracias. La constituida por doña Ana Isabel González Picos y otros. Sin preguntas, señoría. Gracias. La constituida, la defensa. Un momento, por favor. La defensa de Iván Granados Peña. Con su venia, excelentísimo señor. Señor, usted fue el instructor de la declaración que se le toma a Iván Granados Peña el día 14 de junio. ¿Usted recuerda a qué hora se realiza esta declaración? De memoria no, además creo que se le tomó la declaración en varias fases y no recuerdo las horas. Esta declaración, según consta al folio 16.400, es la segunda declaración que se le toma. ¿Por qué motivo se toma esta segunda declaración? ¿Hay algún hecho nuevo respecto a la primera? Pues probablemente sí. Hay que tener en cuenta que cuando se toma una declaración se hace en base a una planificación previa, se obtienen una serie de datos de la declaración, esos datos se analizan, se integran, se contrastan y esos datos o esa integración permite la apertura de nuevas, o puede permitir la apertura de nuevas líneas de investigación que han de desarrollarse pues mediante una nueva declaración. Posiblemente apareciera algún dato nuevo que motivara esa segunda declaración. En esta... ¿Usted recuerda qué dato nuevo es el que aparece o qué datos nuevos aparecen en esta declaración respecto a la anterior? No, concretamente no. Tendría que analizar ahora pormenorizadamente la declaración y eso, pero vamos, si hay una segunda declaración es porque está motivada en base a la primera, si no, no tendría razón de ser la segunda. En esta declaración no se encuentra presente el abogado que fue designado de oficio en la primera declaración. ¿Usted recuerda por qué motivo no se encuentra presente este abogado? O sea, no se le llama. Bueno, yo creo que esto tiene que ver con el procedimiento de designación de abogados de oficio. Nosotros, o sea, la instrucción, lo que hace es dirigirse al colegio de abogados y solicitar un abogado de oficio. Y ya no entramos a ver si es el mismo o no es el mismo. No somos nosotros quien lo designamos. Sin embargo, fíjese, en el folio 16.400, en el tercer párrafo, dice: la presente toma de declaración se realiza en presencia del letrado designado de oficio por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, doña María Otorino Navales, la cual en este momento asiste desprovista de carné profesional.
¿por qué motivo se le deja estar a esta compañera en la declaración si está desprovista o está indocumentada? Creo que... no lo recuerdo exactamente. Yo creo que se contrastó su identidad con... él tenía un documento nacional de identidad. Creo que se contrastó contrastaría su identidad con el colegio oficial. Además, no sé si había algún dato más. Y se tuvo la confianza en ese momento. No tuvimos ninguna duda de que eso pudiera de alguna manera interferir la declaración. Sin embargo, dice, igualmente se realiza en presencia de don Carlos Santiago de la Sotilla, 10 Doñate, de profesión abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, con el número de colegiado tal, y adscrito al turno especial de la Audiencia Nacional. ¿Este compañero es designado por el Colegio de Abogados? Pues yo creo que no. Yo creo que venía con ella, él sí venía provisto de un documento de identidad, lo cual, para mí, desde el punto de vista profesional en ese momento, hasta me supuso un respaldo de la actuación, con lo cual no vi ningún inconveniente a que estuviera presente. ¿Y cómo se explica que sin estar designado expresamente por el Colegio de Abogados se le tenga en la declaración? Pues porque no había inconveniente para que estuviera yo en ese momento. ¿Usted conoce cuánto tiempo transcurre desde esta declaración hasta que es puesto a disposición judicial Iván Granados Peña? Pues ahora mismo de memoria no lo sé. Probablemente desde ¿cuándo se refiere? ¿Desde la segunda toma de declaración? Sí, desde esta declaración. No lo recuerdo. Si lo viera en el atestado seguramente lo podría decir, pero no lo recuerdo ahora mismo de memoria. ¿Usted recuerda si entre la primera declaración que se le toma a Iván Granados Peña y esta segunda, ustedes hablan con él sin presencia de abogado? No. ¿A usted se le conoce con el nombre de Rafa? No. Pues no hay más preguntas, excelentísimo señor. Gracias. ¿Alguna más? Muchas gracias. Ya se puede marchar. ¿Perdón? He preguntado si alguna más. Espérese un momento. ¿Alguna defensa más quiere interrogar? No, por eso, si quiere interrogar, proceda ahora. Perdón, señoría. Nada, no importa. La defensa de Suárez Trasorras. Vamos a ver. En el informe que le mostraron hace un rato y que usted reconoció que había hecho usted, nos dice usted que determinados números de cartuchos de la dinamita, les digo alguno, el 033N212, desde la planta de Páramo de Masa en Burgos, con ese mismo número se sirvieron a muchos sitios: Villanueva de Jamuz, Columbiello, Villanueva de Jamuz, luego Pozo Carrio, Inmersa, Azarse. Es decir, ese mismo número iba a varias explotaciones. Lo mismo ocurre con otros números, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Bueno, esto le impidió a ustedes decir con una certeza absoluta que tales cartuchos salieran de tales minas. Es más, usted emplea una expresión que dice: al no existir un control riguroso de las numeraciones de los explosivos, no se puede afirmar con certeza qué cartuchos salieron de una u otra mina. ¿Era así? Sí, así es. Vamos, y me explico. Es decir, nosotros al hacer el estudio de la cadena de distribución de esos números de cartucho, hacemos su control perfectamente hasta la explotación en la cadena de distribución inmediatamente anterior a la de Mina Conchita. A partir de ese momento, en ese penúltimo tramo, no queda ya un registro de a dónde va cada uno de los cartuchos, sino que esos cartuchos pueden ir a distintas explotaciones. Es cierto que se dice que efectivamente con absoluta certeza no se puede determinar, pero sí con un alto grado de probabilidad. De probabilidad, no de certeza. Otra cosa similar ocurre con los detonadores, hasta tal punto que, según dicen ustedes, fueron fabricados varios detonadores y suministrados a distintas explotaciones, incluso al extranjero. Ahí hay que matizar. Estamos hablando de detonadores de distinto tipo. Si se fija en ese informe, creo que se habla de detonadores de aluminio y detonadores de cobre. Los detonadores de aluminio, concretamente, la referencia sobre la que nosotros investigamos, que es la que nos
facilita el Cuerpo Nacional de Policía y se refiere a los detonadores que se hallaron en el piso de Leganés, por decirlo de una manera gráfica, el 99% de esos detonadores se suministraban a Mina Conchita. Hay una cantidad ínfima